Bienvenida al economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago. Es actualmente activista, miembro de varios movimientos ciudadanos, entre ellos el Cabildo por el Agua, y un permanente vigilante de lo que sucede en materia de vialidad en la provincia de Azuay y el Austro Ecuatoriano. Economista Serrano, estamos próximos a terminar un nuevo año, el 2022, año con un pésimo balance en lo que es vialidad para la provincia de Azuay, y es un buen momento para reflexionar sobre este tema y particularmente visualizar las aspiraciones de Azuay que ojalá en alguna medida se catalicen para el año 2023. Bienvenido. Muy buenos días, ingeniero. Gracias por la oportunidad que me brinda Antena 1 y su persona. Realmente el tema de vialidad tiene que ser tratado con seriedad. Debemos cuidar el uso de la palabra cuando nos referimos a esta realidad. Se hacen ofertas totalmente engañosas, ¿no? Y una serie de declaraciones. Eso ocurrió cuando estuvo el ingeniero Marcelo Cabrera y la ingeniera Carolina Ormaza en el Ministerio de Obras Públicas. Nos ofrecieron el oro y el moro, como que todo estaba cercano, y todo quedó en nada. Ahora mismo se está hablando de esta nueva autopista, pero se está dejando de lado que un estudio tiene un costo. O sea, no se puede nomás hablar de que se va a hacer una nueva autopista sin antes tener los estudios a nivel de detalle y de diseño. Y hacer esos estudios tiene un costo importante, por una parte. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas ni siquiera ha podido terminar la ejecución de los estudios de la vía 4 carriles hacia los cantones Pauta y Gualaceo. Es decir, vivimos en un Nos dijo mundo el gobernador que en este año 2022 no se ha podido pagar por esos estudios, tema que a usted le consta, y lo hemos resaltado en este medio de comunicación, ha sido compromiso ya de varias generaciones de ministros, viceministros en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Algo increíble. de tal manera que con esa realidad concreta, ¿no es cierto? Ni siquiera se pueden cancelar $2 millones a la compañía consultora para que termine los estudios de la vía 4 carriles. ¿Cómo vamos a pensar que se va a iniciar una nueva autopista por la zona de Cañar sin los estudios indispensables? Lo primero que tendría que hacerse ahí es ver cómo se financian los estudios y definir las etapas que esos estudios tienen que cumplir de acuerdo con las normas ecuatorianas. De otra manera, nos ocurriría lo que ya nos ocurrió con el proyecto Coca-Cola Sinclair, en donde estudios y ejecución se entregaron a la compañía china Sido Hydro con la fiscalización de la compañía Grupo Vera, algo así. Y ahí tenemos los resultados de hacer una obra atropellada y absurda como el Coca-Cola Sinclair. Se empezó, sin embargo, este proyecto por iniciativa privada, fundamentalmente con el apoyo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Se pidió la intervención también de la Universidad de Cuenca, que entendemos donó ese trabajo a través de la empresa pública de la universidad, y se hizo un esbozo de este proyecto. Se dijo que no era siquiera un anteproyecto, pero en todo caso daba ya una visión de cuál podría ser el trazado de esa vía, vislumbraba de alguna manera el presupuesto que podría tener. ¿Cuál sería el camino adecuado si es que se quiere en realidad tomar en serio este proyecto? Bueno, permítame decir que el problema de la red vial estatal, que es la que nos interesa porque es la que nos conecta con otras provincias, requiere de estudios. Debe hacerse un estudio a fondo, integral de toda la red vial estatal que nos conecta con las provincias de Guayas, de Loro, de Cañar, en fin, de Morona, Santiago. Y yo pienso que, por ejemplo, primero tendría que estudiarse cómo mejorar la capacidad vial ya existente, es decir, cómo mejorar y ponerle en mejores condiciones a la vía que va desde Cuenca hacia Girón, Pasaje, hacia el Oro. Tener en cuenta cómo vamos a estudiar para mejorar la vía que va por Cuenca, Molleturo, Naranjal, y no tratar de iniciar nuevos estudios que no nos van a llevar a nada, porque obviamente solamente la ejecución de los estudios para llegar al nivel de diseño e ingeniería de detalle de una autopista de 4 carriles tendría un costo superior a los $20 millones. Y la ejecución, además, que plantea de manera sencilla y medio ingenua, que tendría un costo superior a los $1.000 millones. ¿Quién va a hacer esa inversión? ¿Sobre qué base, además del volumen de tránsito que haya? De tal forma, pues, que son ideas y son quimeras que se plantean
y se convierten en distractores cuando la realidad concreta es atender la capacidad instalada de la red vial estatal, que con costos muchísimo menores de estudio se solucionarían. Lamentablemente el gobierno central y centralista, al cual contribuyeron a este centralismo, sin decir ninguna palabra de protesta, quienes estuvieron anteriormente en el Ministerio de Obras Públicas y que ahora se presentan como salvadores de la provincia, no hicieron absolutamente nada. Nos engañaron con una serie de ofertas y ni siquiera soluciones concretas y específicas en lugares muy específicos, como es el caso de la salida de Sayausí o del kilómetro 49, se han podido resolver. De tal manera, pues, que ¿Cómo lo vio, primero. economista Serrano, usted el tratamiento que se dio a esta cadena de emergencias de la cuenca Molleturo-Naranjal en términos de compromiso real del gobierno? Y por real estamos hablando incluso de asignación de fondos, de cronogramas que se siguieron, de coordinación con gobiernos seccionales para esta obra. Realmente ahí la solución, como la mencionaron algunos ingenieros con quienes estuvimos de una visita al inicio del problema en el kilómetro 49, era la ejecución de un túnel, nada de lo que se está haciendo ahora, con unos costos bien altos, ¿no? Realmente, se lo ha hecho, se ha hecho esa alternativa por la orilla del río Miguil, haciendo este desvío inicial, pero eso es totalmente insuficiente. Se debe tomar la vía Cuenca Molleturo Naranjal en su totalidad para atender el arreglo de esta vía. Se mencionó en un momento determinado que otras provincias como Chimborazo tenían hasta 2 proyectos en ejecución con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento para el programa de conservación vial de mantenimiento por resultados, y acá no se hizo nada, ni siquiera se pudo conseguir que se inscribiera esta vía dentro de ese crédito de la Corporación Andina de Fomento. En definitiva, estimado Gustavo, es un problema de política, ¿no? De lucha entre el poder local contra el poder central. Y el poder central impone los destinos y cómo será la distribución de los fondos y de los créditos externos. Y un Y poder nosotros revisamos. local que cabe señalar es extremadamente complaciente. Así es decir, no hay conciencia, ¿no? Yo creo que para el año 2023 deberían todas las instituciones, principalmente las universidades y entre ellas la Universidad Estatal de Cuenca, que tiene la empresa pública Universidad de Cuenca, hacer propuestas y reflexionar sobre esta situación de la vialidad y hacer estudios. Los estudios no tienen un costo tan elevado como son los costos de ejecución de una vialidad. Entonces, me parece que las autoridades locales, yo veo con sorpresa cómo en las entrevistas que se hacen a los candidatos a alcaldes de la ciudad de Cuenca, ninguno de los alcaldes habla del problema de la vialidad, o de los candidatos a prefectos, de la vialidad interprovincial, de la red vial estatal. Ese es el gran problema, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos, estimado Gustavo. Vayamos a el otro gran problema que he tenido que enfrentar en este año, particularmente en la provincia de la Suay, la amenaza minera. Por fin se publicaron PUCs y PDOT tras una larga espera. El Consejo Municipal sesionó, aprobó estos planes de uso y gestión de suelo y de ordenamiento territorial el 23 de agosto. Se dijo que 15 días se tomaría para su revisión y que enseguida serían publicados en el registro oficial. Desconocemos las razones del por qué, pero el registro oficial se tomó 4 meses para publicarlo. En todo caso, ¿qué significación tiene esto en términos de la defensa de las fuentes de agua? Tiene un significado muy importante porque en las disposiciones generales y en los articulados del texto de la ordenanza se convalida lo que la Corte Constitucional y la consulta popular por el agua, que en febrero del 2021 todos los cuencanos realizamos. Resulta que Cuenca tiene el don natural, el patrimonio natural fabuloso que ha hecho posible los asentamientos humanos en esta Huampondeli, en la época Cañari, en la Tomebamba, en la época incásica y ahora en nuestra cuenca mestiza. Es el don natural del patrimonio natural del Cajas, del área del macizo del Cajas, que constituye una reserva mundial de la biosfera. Y entonces ese don tiene que ser cuidado y ese patrimonio tiene que ser cuidado intergeneracionalmente. No lo podemos dilapidar y permitir que se lo destruya y se lo extermine con la actividad minera metálica. Realmente en días pasados, por algún medio de comunicación, una de las concesionarias ha hecho
una serie de publicidad engañosa, atropellando la verdad, tratando de confundir a las personas, diciendo que la minería va a ser algo extraordinario y que va a dar empleo, ingresos, etcétera, cuando esto no ocurre. La minería metálica en el área del Caja sería la destrucción del patrimonio natural que tenemos la obligación de proteger los 600.000 habitantes de Cuenca, que simplemente sería la destrucción de la calidad del agua porque se contaminaría con metales preciosos, con metales pesados, perdón, entre otros con arsénico. La misma compañía Dundee Precious Metals, concesionaria, en su estudio de factibilidad presentado en la Bolsa de Toronto para tratar de encontrar inversionistas, al explicar que exportará y producirá dos concentrados, oro pirita y oro cobre, dice que en el segundo concentrado, oro cobre, existe el 8.5% de arsénico. Si nosotros hacemos cuentas basándonos de la información de estos estudios, ellos al cabo de la concesión terminarían acumulando en una escombrera más de 100.000 toneladas de arsénico. Solamente en uno de los proyectos de explotación, el proyecto de explotación en la concesión de Río Falso. Es decir, es clarísima entonces la contaminación que se va a dar del agua, no solo para la vertiente del Atlántico, que es la nuestra, sino también para la vertiente del Pacífico. Todas las poblaciones como Balao, como Naranjal, como Molleturo, todas las juntas de agua de abajo, tendrían un agua contaminada, altamente contaminada, con arsénico, ni qué decir de los sulfuros y más. De tal manera que esto significaría la destrucción de la calidad del agua que ingresa a las plantas de tratamiento de Etapa, por ejemplo, y de las juntas administradoras de agua potable de Enero, de Baños, de Victoria del Portete. Pero no solo es eso, es decir, se terminaría también la cantidad de agua, porque la actividad minera significaría la destrucción del ecosistema y de la biodiversidad del Cajas, que hace posible esa capacidad de almacenamiento de agua que tiene el Cajas, porque se compactarían los suelos con el apisonamiento, no faltaría alguien que quiera expandir la frontera pecuaria, como ya se lo hace ahora, de tal manera que todo eso significaría la destrucción de la calidad y de la cantidad de agua. Es clarísimo, tío, no es que hay una animadversión contra quienes hacen minería, pero no puede haber minería sobre las fuentes de agua. Ya lo advirtió el ingeniero Galo Ordóñez en el 2018 en un informe para el directorio de Etapa, en donde decía él que el 100% de las concesiones mineras están sobre las captaciones del agua que vienen hacia Cuenca y sobre las captaciones del agua que sirven a los cantones de Naranjal, a los cantones de Balao, a la parroquia de Tenguel, etcétera, en la zona que va hacia el Pacífico. De tal forma, pues que es clarísimo, ¿no? Estas amenazas siguen pendientes, lamentablemente, por la tosudez del gobierno central y por el interés de los burócratas del centralismo, que habrán recibido algunos cheques y billetes para hacer estas concesiones. Recordemos que estuvo ni más ni menos como ministro en este campo este ingeniero Vera, que fue luego separado de la función de viceministro, ¿no? Vera, porque quiso que se haga la entrega, recepción definitiva del proyecto Coca-Cola Sinclair entre la empresa Sino Hidro y la SELEC. Este es, por ejemplo, una tesis que el actual ministro Fernando Santos no la acoge de ninguna manera, y él ha dicho que la Sino Hidro debe arreglar esto. Han habido denuncias también del asambleísta Fernando Villavicencio. Entonces fue Vera el que estuvo entregando las concesiones y haciendo el alarde del plan de minería. Recordará usted que hizo otra oferta engañosa, como nos han hecho el exministro de Transporte y Obras Públicas, diciendo que va a lograr hasta 1 millón de barriles de producción de petróleo diarios. Total, no hubo nunca nada de eso. Vino Fernando Salto y dijo que esto no era posible. Sin embargo, estas personas han estado en el Ministerio de Minería y ya podemos imaginarnos lo que significa la corrupción en ese ministerio en cuanto a la entrega de concesiones. Pero yo estoy seguro de que la Municipalidad de Cuenca, el alcalde Pedro Palacios y los concejales que ahí estuvieron en su momento, que acogieron el pronunciamiento de llevar a cabo una consulta popular, como así fue la Municipalidad de Cuenca la que planteó la realización de la consulta popular, motivada y movida, claro está, por todos los movimientos y los colectivos ciudadanos. Ellos tienen con esta ordenanza ya publicada y en vigencia legal, toda la autoridad para negar que se ejecuten o se continúen entregando concesiones mineras
en la área del macizo del Caja. Bien vale, economista Serrano, meditar sobre lo que está sucediendo aquí. Si Cuenca, Ecuador en general, está haciendo lo necesario para enfrentar la situación actual. El día de hoy, Estados Unidos está enfrentando una amenaza muy fuerte. Se ha paralizado buena parte del país por lo que consideran efectos del cambio climático. Recordemos que en este año se realizó la COP27, el escenario fue Egipto y allí se dieron nuevamente lineamientos, sugerencias para que se establezca planes para una emergencia climática a nivel global. Esto obliga a las ciudades a tener agendas con respecto a este tema. Tierra Viva, una de las organizaciones ecológicas, visitaron al alcalde de la ciudad para que se den pasos sobre este tema. Hemos dialogado con funcionarios municipales encargados del área de medio ambiente. Realmente no se daban por aludidos con estos temas. Las dificultades que se presentan actualmente frente al cambio climático son sumamente fuertes y las ciudades tienen que jugar su papel. Entre ellas están las amenazas de la industria, de las centrales generadoras de electricidad, centrales térmicas sobre todo, la agricultura intensiva, la ganadería, el transporte, el crecimiento de la marcha urbana, etcétera, etcétera. Son Pux y PDOT todo lo que se tiene que hacer o tiene que asumirse ya en otra dimensión estos problemas en la ciudad de Cuenca y por supuesto a nivel del país. Han habido varios planes para la ciudad de Cuenca. Recordemos que el primero fue hecho por este arquitecto uruguayo Gato Sobral. Entre otros, por ejemplo, en el año 80 fue el CREA, conjuntamente con la municipalidad, que realizó un plan para el área metropolitana. Luego, en el año 2000, cuando estuvo de alcalde el arquitecto Fernando Cordero, se hizo un nuevo plan estratégico de desarrollo. Desde esa época acá, lamentablemente, las autoridades municipales dejaron a libre juego de la oferta y la demanda el uso y el destino del suelo en el Cantón Cuenca. Y entonces se produjo toda esa expansión gigantesca hacia las parroquias rurales y más. La verdad es que el actual plan tiene una serie de documentos que fundamentan el articulado y la legislación correspondiente. Estos documentos han sido hechos por los técnicos de la Municipalidad de Cuenca con bastante seriedad, con bastante compromiso con los objetivos que debe tener la ciudad de Cuenca. Yo creo que la ordenanza es importante. Por cierto, tendrá que ser mejorada, tendrá que ser precisada aún más en algunos puntos, pero es una legislación que nos pone a todos los cuencanos en el campo de la discusión. Es decir, nosotros vivimos en un ecosistema, estimados conciudadanos. Nosotros debemos ser conscientes de que el agua no cae porque cae. El agua tiene un régimen natural, como está señalando el ingeniero Cardoso, con el cambio climático. No sé qué nos vaya a pasar, todavía no tenemos consecuencias concretas o directas como las que ya están teniendo Estados Unidos, por ejemplo, o Europa misma. Y ahora mismo nosotros tenemos un periodo de estiaje y tenemos que saber discernir si ese periodo de estiaje se debe ya al cambio climático o es uno de los periodos de estiaje que generalmente ocurren acá. Sin embargo, claro, la población ha crecido, nosotros como habitantes somos ahora más numerosos, entonces tenemos que ser cuidadosos de nuestro ecosistema y principalmente del agua. El rato que Cuenca se quedara sin agua, imaginemos lo que eso significa. De tal manera, pues, que es un llamado a la conciencia de todos los cuencanos y azuayos para que defendamos nuestro patrimonio natural, el patrimonio del agua. Realmente, ahí hay una institución clave en medio de todo esto, que es ETAPA. ETAPA, el eje central de ETAPA, lo fundamental que tiene que hacer es cuidar este patrimonio natural, cuidar el agua del Cajas, del área del macizo del Cajas, más que dedicarse a una serie de actividades que no le han dado ningún rédito económico importante. Y hay como una especie de, no sé, de incomprensión, diría, de la importancia del agua. Me permito hacer con todo el respeto un llamado al gerente de ETAPA a que realmente ponga su atención principalmente en el agua, en la protección del agua. Y aquí cabe señalar, aterrizando un poco en estos problemas locales que bien los trae usted, hay un descuido, por decirlo menos, del Parque Nacional El Cajas. Vamos a poner en pantalla algunas fotografías que nos hizo llegar otro ecologista de la ciudad de Cuenca, el doctor Franklin Buccelli, sobre el descuido de los ciudadanos, cómo ensucia, cómo contaminan desde los vehículos y también en las excursiones que se hacen al Cajas el Parque Nacional. Otra denuncia muy concreta que la puso hace pocos días el doctor Franklin Buccelli fue sobre una escombrera
creo que tenemos a la mano, si es que podemos transmitirla, pongámosla también, una escombrera que sin los debidos estudios, ni siquiera informes sobre esta situación, se ha establecido allí en el Cajas, aparentemente aprobado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, sin que el Parque Nacional del Cajas como institución, sin que el Ministerio del Ambiente haya dado ninguna explicación sobre este tema. Hay descuidos con el Parque Nacional del Cajas, estos se han agravado aún más luego de los problemas en Marianzas, Sayausí, que obligaron a que se deje allí una casa, unas oficinas que ocupaba el Parque Nacional del Cajas, y ahora funcione esta unidad en forma, digamos que bastante deficiente desde Ucubamba. Esto tiene que asumirse de una mejor manera en la ciudad de Cuenca. Así es, en el año 2000, entre los años 2000, los cuencanos fuimos conscientes y apoyamos, el doctor Buccelli estuvo a la cabeza, recuerdo, para que la administración y la responsabilidad del manejo del área de Cajas pasara del Ministerio de Agricultura a la empresa Etapa, porque somos los que vivimos, los que cerca del agua, los que tenemos que defenderla. Lamentablemente hay una incomprensión, es decir, claro, este trabajo en las áreas naturales, defendiendo el patrimonio natural, no otorga muchos méritos visibles, inmediatos, pero es fundamental en la vida del ecosistema en el que estamos viviendo aquí en el Azuay. Ecosistema, y aquí una cosa que quiero decir, mi estimado Gustavo, por ejemplo, el río Amazonas, el río Marañón, nace en la parte alta de Cajas, es la fuente más cercana al Pacífico. De aquí nace el río Marañón porque se hace el río Paute, el Paute se une con el río Zamora, el río Pano, el río Yaupi, y luego hacen el río Santiago y van hacia el Marañón. Entonces es un ecosistema importantísimo que tiene un ciclo, una circularidad que nos beneficia, porque la Amazonía nos nutre también de la evapotranspiración y de la humedad, que hace posible el ciclo del agua y el almacenamiento del agua en las lagunas del Cajas y en los páramos. Entonces eso es esencial. En una empresa como Etapa y sus directivos tienen que entender esto claramente, es decir, el agua es mucho más importante como servicio municipal, como servicio para los más de 180,000 familias están inscritas en Etapa, y a eso hay que sumar los más de 8,000 usuarios del proyecto Nero, del proyecto Baños, que son otros tantos de miles de usuarios, o de Victoria del Portete, de tal manera que el agua es fundamental. Es decir, para quien quiera que desea erigir una casita en algún lado, lo primero es averiguar si hay agua. ¿Existe agua? ¿Dónde está la fuente de agua para poder venir a vivir en este sitio? Y si no hay agua, pues no hay cómo ir a vivir allá, porque los costos de transportación del agua se hacen muy altos, muy elevados. Economista De tal Serrano, manera que cabe recordar en esto que las previsiones son que para el año 2050, que se encuentra realmente ya a la vuelta de la esquina, un 66% de la población mundial va a vivir en las urbes, en las ciudades. Y estos territorios, las ciudades, ocupando un 2% de la superficie del planeta, serán responsables de un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, contribuirán al calentamiento global. Hay que planificar de mejor manera el futuro aquí en la ciudad de Cuenca. Le dejamos una reflexión final en la cual quisiéramos también que aborde esa emergencia que se ha desatado en el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Proyectos Público-Privados, liderando una iniciativa conjuntamente con altos mandos del Ejército para dar protección a 11 proyectos mineros en el país, incluyendo allí presencia militar. Es una lástima constatar la manera en la que distintos burócratas corruptos engañan a las autoridades. Yo pienso que al presidente Lasso en su momento le han engañado y le siguen engañando. Ellos creen que el desarrollo minero va a ser la solución para el Ecuador, y esto no es cierto, porque primero los ingresos por la minería van a ir a las cuentas de las compañías mineras, de las transnacionales mineras. No es que ingresan a la caja única del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Es decir, son dineros que van a beneficiar a los accionistas y al conjunto de las empresas mineras, para empezar. De tal forma, pues, que eso no es que aumente el ingreso de dólares para la Caja Nacional,
Lo que sí hace el plan minero, lo que hará el plan minero es destruir las fuentes de agua de todas las ollas, de toda la población que vive en las ollas, como estudiábamos, que están entre los dos ejes cordilleranos de los Andes, entre la cordillera que hacia occidental y la cordillera central, como así estudiábamos. Desde el norte, desde el Carchi al Macará, o sea, este plan minero quiere contaminar y dañar las fuentes de agua de todos los páramos, del ecosistema de páramos, que es único en el mundo. De tal manera que lo primero es advertir a las autoridades de las distintas instituciones públicas de que esto es totalmente engañoso, que no pueden caer en esta suerte de engaño. Ahí hay este promotor, este señor Roberto Salas, que está en el campo de la alianza público-privada, que cada vez que se lo lee se constata que hace una serie de planteamientos de quimeras y de falsedades que no son posibles de ejecutar. Ahí está el caso de la famosa alianza público-pública del proyecto Coca-Cola Sinclair, con un costo de más de 3.000 millones de dólares. Un fracaso total en el Coca-Cola Sinclair. Está el caso aquí cercano del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Ahí están las esferas. Ahí en Chayabamba se ven esas enormes esferas vacías hundiéndose con un costo superior a los 700 millones de dólares. De tal manera que todo esto que ellos vienen diciendo, o sea, que quieren cuidar, lo que realmente el ejército debería cuidar es que no haya la minería ilegal y que se respeten los patrimonios naturales, que no haya invasión en las fuentes de agua. Eso es lo que deben ellos controlar, pero no pensar que a partir de la explotación minera y que ellos haciendo esta presencia en las fuentes y defendiendo los intereses de las concesionarias mineras, están defendiendo el interés de los ecuatorianos. No lo están haciendo. De tal manera, pues, que hay que decir esto con claridad y transparentar, o sea, realmente les engañan. Ellos deben estar, por ejemplo, reponiendo ya todo lo que son los sistemas de radares y de advertencias para reducir el tránsito y el tráfico de estas enormes cantidades de droga. Vamos a quedarnos y presentar a nuestros oyentes quienes nos acompañan en internet solamente el titular de uno de varios sesudos artículos periodísticos que se han presentado sobre el tema minero. Este es reciente, relativamente reciente, año 2020, de GK, el portal que habla en este caso sobre medio ambiente, el engaño del negocio minero. Los proyectos mineros en Ecuador dejarían al país 876 millones de dólares, una cantidad que ni siquiera cubriría un mes de todos los salarios públicos. Este es el espejismo de la minería. Gracias, economista Serrano, por habernos acompañado. Gracias a usted, mi estimado ingeniero. Felices Pascuas a usted y a los seguidores de Antena 1, que somos muchos. Gracias. Muchas gracias. Al economista Enrique Serrano, igualmente felicidades. El economista Enrique Serrano fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago y es miembro del Cabildo por el Agua.